Señor nuestro Dios, te damos gracias por nos haber reunido de todos los rincones de Latinoamérica para este encuentro, para refletir sobre el rol de la palabra de Dios, de la Eucaristía en la vida de nuestras comunidades. Te pedimos que envíe vuestro Espíritu Santo a cada uno de nosotros, de nuestras comunidades, y danos la gracia de acoger todas las bendiciones que tienes, que desees colmar a nosotros y en nuestras vidas, por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Como pasa siempre en todos los encuentros monásticos, empezamos por los avisos y después dejamos el espacio para la conferencia. Quisiera en primer lugar presentar a los responsables, presidentes de las distintas áreas, comenzando por, como corresponde, el sector femenino. La Madre Aurora de México es la presidenta de UBC, Unión Benedictina y Cisterciense de México, que está dentro del área de ABECA, pero son como una realidad particular dentro de ABECA, y es la primera vez que van a estar en UREMLA en forma individualizada o particularizada, siempre dentro de esta común fraternidad que es ABECA y UMLA, la Unión Monástica Latinoamericana. La vicepresidente, porque no está el presidente de Simbra, que fue a participar, don Felipe, abad de Río de Janeiro, está participando del Bennett en Australia, este encuentro de las escuelas benedictinas, que se hace ahora cada 3 años y que está realizándose en Australia. Por eso tampoco pudo venir el abad primado de los benedictinos. El que sigue en el orden jerárquico es la vicepresidente, que no sé si está de Simbra, creo que no, llegó tarde y se está recuperando. Y por ABECA el presidente es el padre Alex, del Monasterio de Encarnación en Perú, que nos acompaña, y bueno, a mí me toca por Surco. Les quiero decir en primer lugar algo que, para que tengan un poco el contexto. Este encuentro, cuando lo organizamos, quisimos darle un grado importante de austeridad. Nuestro país y muchos países están en una situación económica dramática. Entonces optamos por determinadas decisiones que hacen que no sea algo muy espectacular lo que estamos ofreciendo. Ténganlo en cuenta, pero tampoco nos parecía bueno vivir como en una burbuja. Podríamos haber armado algo mucho más sofisticado y lleno de juguetes y cosas bonitas, pero no era el caso. Y el paseo justamente también va en la misma línea, para que se preparen. Es decir, va a ser un paseo hermoso, a un lugar fantástico, pero muy austero. Esa es la línea que hemos querido darle. Así que me disculpo en nombre de Surco por todas las incomodidades que están pasando. Aparte del viaje, que siempre tiene su sector difícil. Las hermanas que están con cinta verde son las que ustedes deben recurrir si les pasa algo. Si están enfermos, si no les gusta esto, lo otro. Ellas por lo menos les van a dar una buena palabra, como dice la regla. No solucionan nada, pero van a dar una buena palabra. Así que ténganlas presentes cuando necesiten algo. En la noche, si les pasa algo y tienen una urgencia que puede pasar, golpeen en la habitación número 1, que es del abad Eduardo, o en la número 2, que es la mía. Y si no hay respuesta, salgan, y siempre hay un guardia afuera, muy amable. No, puede pasar que alguien se sienta mal y
urgentemente requiere atención y a dónde voy. Entonces, habitación 1, habitación 2 en la planta baja, o la puerta está abierta, salen y le pegan un grito al que está en la guardia y él se ocupa de ayudarle. Se llama Juan, ¿no? Juan. Después, me preguntaron cómo hacen para cambiar dinero o para abonar el subsidio. En la pausa, o en las pausas, el padre Néstor, allá de los Toldos, va a estar en el salón número 8. Lo llamamos el salón de la usura. Él va ahí a cambiarles dinero y recibir los aportes de las comunidades que puedan hacerlo. Después, en el salón 9 va a estar Ágape, la editorial Ágape, vendiendo, salón 9 y 10 va a estar Ágape vendiendo sus libros. Después les voy a explicar algo respecto también de cuadernos monásticos. Y en el salón 5 van a estar las ventas de los monasterios, que no son muchos, pero los que quieran poner allí algún producto, si trajeron, van a estar en el salón 5. ¿Alguna pregunta que les quede? Y agrego esto, simplemente 2 cositas más. En el pizarrón tienen el sitio que se ha hecho para el EMLA, para este EMLA, donde van a ver fotos, pueden tener las conferencias, la historia de los EMLA, la historia también de la Unión Monástica Latinoamericana. Cada día el hermano Santiago, que está allí, en la parte de abajo, ahora si nos muestra Marcelo, hay la galería de fotos, ¿ven? Que van apareciendo cada día, y después va a ir haciendo una crónica también el día a día, que publicaremos más adelante toda unida. De manera que ustedes avisen a las comunidades que si quieren seguir el desarrollo del EMLA, pueden ir a ese sitio. Y después contamos en este EMLA con 2 grupos de laicos que están representados de espiritualidad benedictina, los del Movimiento Apostólico Manquehue, que nos acompañan desde hace varios encuentros monásticos, viejos conocidos ya, y que nos van a después explicar lo que están haciendo en este momento, y Marcelo Lafont, diácono, laico, casado, con hijos, que pertenece a un movimiento también que se llama Asociación La Barca, que está ligado, no es de Oblatos, pero está ligado al monasterio de los Toldos. También nos va a explicar él cuál es la tarea que hace. Y le dejamos ahora a nuestro moderador y a nuestro conferencista las tareas. Bueno, entonces ahora tendremos la primera conferencia del EMLA, que es a cargo de Surco, que será dada por el padre José Luis Olivares de Las Condes, que es licenciado en liturgia por San Anselmo. En primer lugar, perdón por darles la espalda, pero tengo que ir mirando las diapositivas que están frente a ustedes, entonces voy a ir haciendo comentarios respecto de lo que vaya apareciendo ahí. Y lamento si no logran entenderme bien los de habla portuguesa, pero intentaré hacerlo lo más claramente posible para que todos puedan entender. Muchas gracias. Bueno, el tema es la Eucaristía en el monacato primitivo. Este es el esquema general del trabajo, una introducción, primero San Gregorio Magno y el libro de los diálogos, segundo la vivencia eucarística en la iglesia primitiva, tercero San Benito y la regla del maestro, cuarto testimonio sobre la celebración eucarística, quinto testimonio sobre la recepción de la comunión fuera de la misa y finalmente una conclusión. Entonces voy a ir cada vez que haya uno de los puntos nuevos indicando con negrita en qué parte del trabajo estamos.
La introducción. Primero, un agradecimiento inicial, especialmente al Padre Enrique por haber organizado este EMLA, por haberme concedido la posibilidad de hacer esta conferencia y también por haberme regalado sus apuntes sobre el tema que dieron origen inicial a este trabajo. Después, un punto importante es que la riqueza actual de nuestra celebración eucarística no es igual a la que vivieron los monjes en la antigüedad. Nosotros hoy, siguiendo las enseñanzas del Concilio Vaticano II, empapados por el movimiento litúrgico y las enseñanzas del Magisterio Pontificio de inicios del siglo XX, sobre la importancia de la Eucaristía diaria y de la recepción frecuente de la comunión, tenemos una vivencia diferente, pero también de alguna manera ligada a la fe de los orígenes. Es necesario, sí, conocer la praxis eucarística en el monacato primitivo, ya que el mismo Concilio Vaticano II nos invita a volver a las fuentes y a conocer estas fuentes primigenias que nos puedan ayudar en el conocimiento y buen discernimiento de las opciones y variaciones que hoy sean necesarias para vivir mejor nuestra vida monástica. Un punto importante es qué entendemos por monacato primitivo en este tema eucarístico. La historia divide, según ciertos hechos o acontecimientos, las etapas. Muchas veces se considera el monacato primitivo como aquel anterior a San Benito, pero en el tema preciso de la praxis eucarística, el punto de quiebre o el punto de inicio de una nueva etapa es la publicación del libro de los diálogos de San Gregorio Magno. Por tanto, consideraremos monacato primitivo todo lo anterior a San Gregorio. Desde la mitad del siglo VIII, estamos en la proposición de una línea histórica, ahí, el monacato occidental desarrolló una veta sacerdotal muy acentuada y una vivencia eucarística que se prolongó casi sin variaciones hasta la reforma del Concilio Vaticano II. La Eucaristía diaria, en este tiempo posterior al siglo VIII, no significa necesariamente la comunión diaria para las monjas o para los hermanos conversos, ya que esto se difundió en la Iglesia y en la vida monástica recién a inicios del siglo XX, como señalé al inicio. Fue necesario un tiempo intermedio entre fines del siglo VI, cuando se publica el libro de los diálogos, y el siglo VIII, que podríamos llamar un tiempo de decantación. Fue un tiempo de asimilación de las enseñanzas de San Gregorio y un paulatino asumir una unidad en la praxis celebrativa eucarística. El monacato primitivo, en cambio, tanto en Oriente como en Occidente, reflejó una diversidad casi total en su vivencia eucarística, como veremos por los testimonios que nos han dejado las reglas monásticas y los escritos monásticos de este periodo. El aprecio por la Eucaristía no se vivía a partir de una praxis o de una práctica común, pero sí este aprecio existía. No es posible hablar tampoco de una vivencia eucarística en el monacato antiguo sin hacer una referencia explícita
a lo que la misma Iglesia vivía en su conjunto. Este trabajo no pretende ser un aporte nuevo, tampoco una investigación histórica exhaustiva, ya que grandes especialistas se han dedicado a este tema en el pasado y sus trabajos son insuperables. Simplemente se trata de volver a poner esta temática en el presente de nuestra reflexión. Hasta ahora yo no he encontrado libros escritos sobre este tema concreto, el monacato primitivo y la Eucaristía. Existen, sí, algunos artículos de revistas o colecciones e incluso algunos capítulos dentro de algunos libros sobre historia monástica. No es un tema sobre el que se escribiera mucho ni en el monacato primitivo ni tampoco en el monacato actual. Veamos ahora esta proposición de esta línea histórica. Habría un monacato primitivo que concluye con San Gregorio Magno y el libro de los diálogos. Por tanto, San Benito está dentro de esta línea general del monacato primitivo. Habría un periodo intermedio entre el libro de los diálogos, finales del siglo VI, hasta el siglo VIII, en que se produce esta unidad en el monacato occidental, un monacato sacerdotal marcado por la Eucaristía diaria y que llega hasta la reforma del Concilio Vaticano II en que estamos actualmente. Esto es lo que intentaré probar. Veamos entonces el punto de quiebre del monacato primitivo, el punto que divide el monacato primitivo de lo que siguió, San Gregorio Magno y el libro de los diálogos. El libro de los diálogos, que también es llamado en muchos manuscritos de Vida et Miraculis Patrum Italicorum et de Eternitate Animarum, se escribió entre los años 593 y 594. Ahí hay un error, ¿se fijan? 594. Hoy se puede decir con certeza que pocos libros gozaron de tanta popularidad durante la Edad Media como este libro, y pocos también influyeron tanto en la cultura y en la literatura posterior. Y no solo en Occidente, ya que desde el siglo VIII el Papa Zacarías lo tradujo en una versión griega, por lo tanto se difundió también en Oriente. Existen testimonios anteriores a San Gregorio respecto de la Eucaristía diaria, pero forman parte de esta gran diversidad de formas que adoptó la praxis eucarística en el monacato primitivo. Estos testimonios, si bien eran conocidos, no tuvieron la influencia que este libro tuvo. Y la diversidad de estas manifestaciones en la praxis eucarística se mantuvo en todo el monacato primitivo. La difusión del libro de San Gregorio Magno y la influencia que ejerció no solo en las iglesias locales, sino especialmente en el monacato, fue lo que dio el gran impulso a la Eucaristía diaria y a esta nueva visión de la Eucaristía en el monacato. Dos textos fundamentales para entender esta visión de San Gregorio son el libro de los diálogos, el cuarto libro de los diálogos, los capítulos 57 y 58. ¿Qué dice? La primera narra la historia de Casio, obispo de Narnia. Lo leemos como está escrito arriba. Solía ofrecer a Dios
el sacrificio diario de la misa y que durante el misterio mismo del sacrificio se mortificaba con abundantes lágrimas, recibió el siguiente mandato del Señor a través del sueño de un presbítero suyo: sigue haciendo lo que estás haciendo, sigue obrando como estás obrando, que no se detenga tu pie, que no se detenga tu mano. Tú vendrás a mí el día natalicio de los apóstoles y entonces yo te concederé la recompensa que mereces. Y el obispo Casio, pasados 7 años, justamente en el día natalicio de los apóstoles, tras terminar la ceremonia solemne de la misa y tras recibir el misterio de la Santa Comunión, abandonó su cuerpo. El segundo texto es el famoso texto que da origen a lo que se llaman las misas gregorianas. Dice: pero habiendo pasado ya 30 días desde su muerte. Se trata de un monje del monasterio de San Gregorio que se llamaba Justo y que murió mientras San Gregorio le había aplicado una excomunión. Por lo tanto, no había ido al cielo y había recibido a través de su hermano, que también era monje, el aviso de que estaba mal. Entonces San Gregorio dice: habiendo pasado ya 30 días desde su muerte, mi corazón empezó a compadecerse del hermano difunto y a pensar con profundo dolor en sus suplicios y a tratar de ver si pudiera haber alguna forma de sacarlo de aquello. Entonces, llamando a mi presencia al mencionado precioso prior de nuestro monasterio, le dije muy apesadumbrado: hace ya mucho tiempo que el hermano que murió se ve atormentado por el fuego. Debemos tener con él algo de caridad y ayudarle, en la medida en que podamos, a sacarlo de allí. Ve pues, y desde el día de hoy y durante 30 días seguidos, dedícate a ofrecer el sacrificio de la misa por él, de manera que no pase ni un solo día en el que no se ofrezca el sacrificio de la hostia salutífera por su perdón. Él se retiró al punto y obedeció. Estando ocupados nosotros en otros asuntos, y sin llevar la cuenta de los días que habían pasado, una noche el hermano que había muerto se le apareció de nuevo en sueños a su hermano Copioso. Este, al verlo, le preguntó: ¿qué hay, hermano? ¿Cómo estás? Y aquel le respondió: hasta este momento he estado mal, pero ahora ya estoy bien, pues hoy mismo he recibido la salvación. Copioso, marchándose al instante, les reveló el sueño a los hermanos del monasterio. Los hermanos contaron cuidadosamente los días, comprobando que justo se le había aparecido el mismo día en que se había completado la 30ª ofrenda eucarística ofrecida por él. Y como Copioso desconociera lo que los hermanos habían estado haciendo por Justo, y los hermanos ignorasen a su vez el sueño que Copioso había tenido de él, la coincidencia puso claramente de manifiesto que el hermano que había muerto se había librado del suplicio gracias a la hostia salutífera. Esta historia del monje Justo está precedida en este mismo capítulo por otra historia similar, mucho menos conocida. Se trata de un venerable presbítero de Civitavecchia que iba a Acquetauri y allí era asistido por un siervo en forma muy diligente. Era normal para los presbíteros que tenían problemas de salud ir a las aguas termales. Quiso agradecerle su caridad llevándole la comunión. Después de haber tomado los baños, quiso darle como regalo el pan consagrado.
Pero el hombre, afligidísimo y muy triste, le respondió: ¿por qué me das esto, Padre? Es pan sagrado y yo no puedo comerlo. En efecto, yo, a quien ves delante de ti, fui en otro tiempo el dueño de este lugar, pero por mis culpas fui asignado aquí tras mi muerte. Mas, si quieres ayudarme, ofrece este pan a Dios Todopoderoso por mí, para interceder por mis pecados. Y entonces sabrás que has sido escuchado cuando vengas a bañarte aquí y ya no me encuentres. El santo presbítero estuvo llorando por él y muy afligido, ofreció durante 7 días seguidos por él la hostia salutífera. Cuando volvió a los baños, a los 7 días, ya no lo encontró. Por tanto, hay también una misa gregoriana que no consiste solo en la de 30 días, sino en la de 7 días seguidos. Estas historias emocionantes y piadosas son mucho más que eso. Son una verdadera doctrina de San Gregorio sobre el valor redentor de la Eucaristía y su eficacia por la salvación para los difuntos. Y al escribirla en modo de diálogo, que es una forma simple, se hicieron aún más populares y se difundieron por todo el orbe cristiano. Y esto es lo que va a marcar el monacato posterior, que se dedicará especialmente al ofrecimiento de la Eucaristía por la redención de los difuntos. Veamos ahora la vivencia eucarística en la iglesia primitiva. La primera pregunta que surge es ¿por qué contextualizar la vivencia eucarística monástica en aquella de la iglesia primitiva? Donde Bouguer señala que el tema de la Eucaristía apenas es tocado por los autores monásticos, porque no es algo que le toque legislar o normar a ellos, sino que es un bien de la iglesia. Es decir, no solo porque el monacato vive inserto en un marco más general, que es la praxis eclesial de la Eucaristía, sino porque los autores monásticos de las reglas y de los escritos monásticos ven que corresponde a la Iglesia, con su jerarquía, desarrollar toda la normativa respecto de la Eucaristía. La praxis eucarística de los monjes antiguos va a ser, por tanto, la misma de aquella que vivían los propios fieles. Por eso, en las reglas y escritos monásticos se menciona escasamente este tema, porque se trata de algo que simplemente a los monjes no les compete declarar, normar o regir. En este periodo que va del siglo IV al siglo VI, en la Iglesia se fijarán también las fórmulas eucológicas. Nacerán los sacramentarios y también las anáforas orientales, y se fijarán los ritos, especialmente en el proceso de elaboración del Ordo Mise. El proceso de gestación de la Eucaristía en estos primeros siglos, con sus características celebrativas y con su desarrollo teológico, generó, en la época en que el monacato primitivo nació, un desarrollo mucho más fuerte, una reflexión mucho más profunda de la teología patrística y los relatos más detallados del Ordo Mise, es decir, la forma ritual concreta de la celebración eucarística. Porque el monacato nace no en la primitiva historia de la Iglesia, cuando hay todavía persecución y martirio, sino en esta segunda
etapa de la iglesia primitiva que va entre los siglos IV y VI. Las características de la Eucaristía que la iglesia vive en estos siglos son las que pasarán también a la praxis eucarística del monacato primitivo. ¿Cuáles son estas características? Antes, al final dice, tener en cuenta que el precepto dominical aún no está formulado. O sea, para entender la praxis monástica hay que tener en claro que el precepto dominical de la obligatoriedad de la asistencia a la misa dominical aún no ha sido formulado por la Iglesia. Recién aparece por primera vez en el Concilio Español de Elvira, que se desarrolla entre el 300 y el 306, en que en el Canon 21 castiga a quienes, estando en la ciudad, no vayan a la iglesia por 3 domingos seguidos. Por lo tanto, ni siquiera que falte a un domingo, sino a 3. Por lo tanto, pasará bastante tiempo aún para que la norma del precepto dominical pase a formar parte de la normativa eclesial. Y por eso habrá monjes que no asistirán directamente a la misa los domingos, sin por ello estar en falta, porque aún la norma no ha sido declarada. ¿Cuáles son entonces estas características de la celebración de la iglesia primitiva que los monjes van a asumir? La primera de ellas es la participación comunitaria. En la celebración eucarística participa toda la comunidad, desde el obispo, con los presbíteros y diáconos, junto con todos los fieles. Por eso, Hipólito, en los primeros siglos de la Iglesia, va a decir que el domingo el obispo distribuya, si es posible, por su propia mano, la comunión a todo el pueblo, porque se ve que todo el pueblo participaba junto con todo el presbiterio y el cuerpo diaconal junto con el obispo en la celebración eucarística. El monacato primitivo, en el monacato primitivo, tanto la Eucaristía dominical como también la comunión fuera de la misa tendrán siempre esta impronta comunitaria. Y también, al menos en el monacato cenobítico, la comida que seguía a la comunión. En la iglesia antigua, quizá producto de las persecuciones, era normal que los fieles se llevaran a casa el pan consagrado para poder comulgar los días en que no había celebración comunitaria. Hipólito va a hacer un llamado de atención a tener cuidado de no tomar la Eucaristía antes de comer cualquier otro alimento. Es decir, en términos actuales, mantener el ayuno eucarístico. Y esto mismo es a lo que va a hacer referencia San Benito a propósito del lector semanero, como veremos más adelante. También los monjes van a asumir el sentido bautismal con que se vivió la Eucaristía. Hay que recordar que en la Iglesia antigua los 3 sacramentos de la iniciación cristiana formaban un solo cuerpo. Y los monjes antiguos intentaron vivir la exigencia y radicalidad de esta espiritualidad bautismal junto con la espiritualidad de la confirmación, que incluía también su vivencia eucarística. Otro aspecto que los monjes vivieron fue el desarrollo de una tipología pascual de la Eucaristía, especialmente en relación a la celebración dominical. El valor de la Eucaristía como Pascua no se va a limitar en la Iglesia antigua ni en el monacato antiguo
simplemente a la Pascua anual, sino que se celebrará semanalmente el domingo y después también incluso en las celebraciones de la semana. Los monjes antiguos, si bien no hay una forma común, generalmente celebraron el domingo como un día pascual y muchos de ellos con la celebración eucarística en el propio monasterio o en la propia colonia semieremítica. Otros aspectos de la Eucaristía que los monjes no asumieron tan detalladamente o tan fuertemente fueron el aspecto sacrificial o mistérico, que en cambio los padres de la Iglesia sí desarrollaron en sus escritos. Pasamos entonces a la regla de San Benito y la regla del Maestro. Don Adalbert de Beauvais señala que en la mentalidad de los monjes de nuestro tiempo, habituados a considerar la Eucaristía como culmen de su vida litúrgica cotidiana, es sumamente extraño no encontrar ninguna referencia sobre la misa en el código litúrgico de la regla. Pero si uno compara con otros ordos litúrgicos de la antigüedad, esto no es nada extraño. Incluso muchas de las reglas antiguas no contienen ninguna mención respecto de la Eucaristía o la comunión fuera de la misa. Y las pocas que lo hacen mencionan el tema casi como marginalmente, como lo hace San Benito. San Benito va a mencionar la misa y la comunión no en el ordo litúrgico, sino en otros pasajes de la regla. ¿Cuáles son estos pasajes? Capítulo 38 del lector semanero. Este, al entrar en su oficio, que empieza el domingo, pida a todos que oren por él después de la misa y comunión, para que Dios aparte de él el espíritu de vanagloria. El monje lector de semana tomará un poco de vino con agua antes de empezar a leer, a causa de la Sagrada Comunión y para que tal vez no le sea penoso soportar el ayuno. Después, el capítulo 72, sobre los sacerdotes del monasterio. Atienda siempre al lugar que le corresponde por su ingreso al monasterio, salvo en el ministerio del altar. El capítulo 60, sobre los sacerdotes que quizás quieran vivir en el monasterio. Concédaseles, sin embargo, colocarse después del abad, bendecir y celebrar la misa, con tal, no obstante, de que se lo autorice el abad. Después, el capítulo 63, sobre el orden de la comunidad. Por tanto, según el orden que él asignare o el que los mismos monjes tuvieren, así lléguense a la paz, a la comunión, a entonar salmos y a colocarse en el coro. Y finalmente el capítulo 59 de los hijos de nobles o pobres que son ofrecidos. Y juntos con la oblación, que es uno de los nombres antiguos de la Eucaristía, envolverán la misma petición y la mano del niño con el mantel del altar. Pero los que no poseen absolutamente nada, escriban simplemente la petición y ofrezcan a su hijo junto con la oblación delante de testigos. También es cierto que hay otras
menciones colaterales, como por ejemplo las menciones al altar del oratorio. Y trazando el novicio una señal, deposítela con sus propias manos sobre el altar, pero no reciba aquella cédula que el abad tomó de encima del altar. El altar siempre hace referencia a la Eucaristía. Según don Adalbert de Beauvais, parece seguro que en el monasterio de San Benito había una celebración dominical de la Eucaristía en el oratorio del monasterio, como se desprende del capítulo 38 de la regla. Pero también parece seguro que no existía una celebración cotidiana de la Eucaristía, como se desprende del horario que tan exactamente detalla San Benito y que no contiene ni fija un tiempo para esta celebración. San Benito parece haber adoptado entonces la práctica corriente de los monasterios de su época, que consiste en la comunión diaria fuera de la misa. Este rito privado de comunión, en los monasterios como el del Maestro, y también, al parecer, en el de San Benito, es un rito comunitario que se hacía o se desarrollaba en el oratorio del monasterio, probablemente después del oficio que precedía inmediatamente a la comida comunitaria. Finalmente, antes de terminar San Benito, la mención que hace San Gregorio a la muerte de San Benito en el libro de los diálogos. Dice: y como la enfermedad se agravara de día en día, el sexto día hizo que sus discípulos lo trasladaran al oratorio y allí fortaleció su salida de este mundo, tomando el cuerpo y la sangre de Cristo y apoyando sus débiles miembros entre las manos de sus discípulos, se mantuvo en pie con las manos levantadas al cielo y en mitad de su oración exhaló su último aliento. Veamos ahora la regla del Maestro, que describe la comunión fuera de la misa en forma mucho más detallada de lo que lo hace San Benito. Se comulga en el oratorio, bajo las dos especies, durante el oficio que precede a la comida comunitaria, siendo la comunión distribuida por el mismo abad, quien comulga en primer lugar. Hay una especial preocupación por los semaneros de cocina que están preparando los alimentos para esta comida comunitaria y que son reemplazados unos momentos para que puedan ir a comulgar al oratorio después del abad y antes de la comunidad. Este rito de comunión fuera de la misa está precedido por un rito de paz y por momentos breves de oración antes y después de recibirla. ¿Cuáles son estos textos que detallan este ritual? En primer lugar, el capítulo 21. Capítulo 21 y capítulo 22 trata sobre los semaneros de cocina. Dice: pues bien, cuando en el oratorio todos están de pie ante el abad para la comunión, una vez que todos hayan recibido la paz y habiendo comulgado el abad, nadie debe aún comulgar después de él, sino que inmediatamente los prepósitos de aquellos hermanos semaneros pedirán permiso para salir fuera con el fin de traer a sus semaneros al oratorio para la comunión, sustituyéndoles mientras tanto fuera. Una vez que hubieran salido, entren seguidamente los semaneros
después de lavarse las manos, oren unos instantes y después de la oración darán la paz solo al abad, a él solo, pues dársela a todos se produciría un retraso en la comida de la comunidad. Por tanto, después de una breve oración se acercarán directamente a recibir la comunión y a beber el cáliz. Volviendo a orar brevemente, dirán el versículo en voz baja y el abad concluirá. Después habla en el capítulo 22 sobre el orden para la comunión. Después de comulgar el abad, comulgue el prepósito al que por turno le correspondiere estar junto al abad. Le seguirá su decanía, uno a uno. Cuando hubieren acabado, comulgue otro prepósito al que igualmente seguirá su decanía, uno a uno. No estamos acostumbrados a este orden comunitario para la comunión. Nosotros estamos acostumbrados más bien a lo que dirá San Pacomio, que se comulgue por orden de ingreso al monasterio. En el oratorio deben colocarse así y acercarse a comulgar según se les ordene. Al hermano que se enorgulleciere a propósito de la comunión y no quisiere comulgar, déjese y que se abstenga, y cuando lo deseare, no se le permita comulgar. Entonces, sobre los monjes que no quieren comulgar, también Casiano tendrá palabras muy duras. En la regla del maestro, capítulo 75, se habla sobre la misa dominical que se celebra en la iglesia parroquial y no en el monasterio, probablemente porque no había sacerdotes en el monasterio del maestro, o porque si los había, no podían celebrar la misa. Incluso después de la misa en la iglesia, cada cual, según sus gustos o preferencias, leerá lo que quisiere a su arbitrio. Usa el término eclesia y no oratorio, que es el que designa el lugar de oración y de celebración eucarística en el monasterio. Veamos ahora los testimonios sobre la celebración eucarística. Vamos a dividir testimonios sobre celebración eucarística o misa de los testimonios sobre la recepción de la comunión fuera de la misa, que son las dos formas que asumió la praxis eucarística en el monacato primitivo. Existieron en el monacato primitivo corrientes que propusieron la Eucaristía cotidiana, pero no fue lo que la mayoría de los legisladores monásticos prefirieron, sino que prefirieron la forma o la praxis de la iglesia primitiva, que celebraba la Eucaristía en los domingos y en las fiestas de los santos. Posteriormente fueron agregándose también otros días, como los días miércoles, viernes y sábado. San Agustín va a dar cuenta sobre esta praxis muy diversa en la iglesia primitiva y en el monacato primitivo. San Agustín dirá: hay otras prácticas que varían según los distintos lugares y países. Así, por ejemplo, unos ayunan el sábado y otros no. Unos comulgan cada día el cuerpo y la sangre del Señor y otros comulgan solo en ciertos días. Unos no dejan pasar un solo día sin celebrar, otros celebran solo el sábado y el domingo. Si se consideran estas prácticas y otras semejantes que pueden presentarse, todas son de libre celebración. En todo esto, la mejor disciplina para el cristiano es acomodarse al modo que viere observar en la iglesia en la que se encontrare, es decir, la participación según la praxis de la iglesia local. Pues lo que no va
en contra de la fe ni en contra de las buenas costumbres, hay que tenerlo por indiferente y observarlo por solidaridad con aquellos entre quienes se vive. Hay que tener presente entonces que la mayoría absoluta de los monjes no eran sacerdotes. Cada comunidad o cada colonia de ermitaños fijó su propio ritmo de celebración eucarística y de recepción también de la comunión, dependiendo de su propio estilo de vida y de sus circunstancias. Los ermitaños participaban menos en la celebración eucarística que los cenobitas en general. Existía para aquellos ermitaños que vivían más retirados un ministerio itinerante de presbíteros que celebraban la Eucaristía allí donde un ermitaño lo necesitaba. Algunos ermitaños fueron ordenados sacerdotes y pudieron seguir viviendo su vida solitaria, y solo ocasionalmente participaban en la celebración eucarística de la iglesia local. No en todas las comunidades cenobíticas la misa dominical estaba regulada ni fijada por horario, y algunas comunidades, como la del maestro, iban a la iglesia parroquial. La comunión no necesariamente acompañaba la celebración eucarística. Algunos preferían abstenerse, algunas veces por razones morales de haber cometido algún pecado, otras por el sentimiento de indignidad. Por eso en las reglas y escritos monásticos se habla siempre de misa y comunión, no solo porque la comunión podía hacerse fuera de la misa, sino porque la misa a veces tampoco conllevaba necesariamente la comunión para algunos monjes. Un testimonio sobre este ministerio itinerante de los presbíteros que da Teodoreto de Ciro en la historia de los monjes de Siria. Como desde hacía mucho tiempo deseaba participar en el místico y espiritual sacrificio, se trata del eremita Maris, me pidió que le hiciese en el lugar, que era una cabaña cerca de la aldea Homero, la ofrenda del don divino. Precioso nombre, ¿no? Para la Eucaristía. Hay que fijarse cómo van nombrando la Eucaristía los distintos textos monásticos. Yo accedí de buen grado, pues no estaba muy lejos, y me hice llevar los vasos sagrados, me serví como altar de las manos de los diáconos y ofrecí allí el místico y divino sacrificio de salvación, otro nombre de la Eucaristía. Él, lleno de alegría espiritual, creyó ver el cielo mismo y manifestaba que jamás había experimentado una alegría semejante. Un ejemplo sobre los ermitaños ordenados presbíteros que pudieron mantener su vida de soledad. Cuando el gran Flaviano fue consagrado pastor del gran rebaño de Dios y tuvo conocimiento de la virtud de aquel hombre, se trata de Macedonio, pues se transmitían por todas partes de boca en boca sus elogios, le hizo venir de la cumbre del monte con el pretexto de que se había presentado una acusación contra él. Mientras se celebraban los sagrados misterios, lo condujo hasta el altar y lo incluyó entre los sacerdotes. Cuando terminó la liturgia y alguien le explicó lo que había ocurrido, lo habían ordenado sacerdote, pues no se había enterado de nada, primero se enfadó y lanzó improperios contra todos. Después comenzó a perseguir al obispo y a todos los que le rodeaban con el bastón en que se apoyaba para caminar por culpa de su vejez.
y es que pensaba que la ordenación le iba a apartar de la cumbre de su montaña y de la forma de vida que allí había llevado con gusto. Con mucha dificultad, algunos amigos lograron calmar su enojo en aquella ocasión, pero cuando al cabo de la semana llegó el día de la fiesta del Señor, otro nombre de la Eucaristía, el gran Flaviano lo mandó llamar invitándole a participar con todos los demás en la fiesta litúrgica. Él respondió: ¿no os basta con lo que ya me habéis hecho que queréis hacerme presbítero de nuevo? Aunque se le explicó que esto no era posible, y 2 veces impartir la ordenación, él no cedió y no acudió hasta que con el tiempo los amigos lograron convencerle. Un ejemplo sobre la abstinencia en la celebración eucarística, es decir, presbíteros, monjes presbíteros que no celebraban diariamente, ni siquiera semanalmente, la Eucaristía. Fue una vez Aba Matoes desde Raitu a la región de Magdolos. Estaba con él su hermano. El obispo se apoderó del anciano y lo ordenó presbítero. Cuando estaban comiendo juntos, dijo el obispo: perdóname, Aba, sabía que no deseabas esto, pero me animé a hacerlo para recibir tu bendición. El anciano, con humildad, le dijo: es verdad, mi alma no quería, pero lo que más siento es que debo separarme de mi hermano. No puedo llevar solo esto de hacer todas las oraciones. El obispo le dijo: si sabes que es digno, yo lo ordeno. Le contestó Aba Matoes: no sé si es digno, pero esto solo sé, que es mejor que yo. Lo ordenó a él también, y murieron ambos sin acercarse al santuario para hacer la oblación. Decía el anciano: confío en Dios que no tendré un juicio grave por la ordenación, pues no hago la oblación. Pues la ordenación es para los que no tienen culpa. Veamos ahora algunos testimonios sobre la recepción de la comunión fuera de la misa. Muchos son los testimonios sobre la comunión fuera de la misa en los escritos monásticos antiguos. Como vimos anteriormente, la regla del maestro y la regla de San Benito la aplican. Este rito explica algunas contradicciones en los textos que hablan paralelamente de una comunión diaria y de una comunión semanal, como es el caso de Casiano. Al igual que en la celebración eucarística, la frecuencia de esta comunión es diferente en cada lugar según las circunstancias del monasterio y la praxis de la iglesia local. También trataron temas sobre la preparación interior para recibir la comunión, especialmente San Basilio y en algún caso también la regla del maestro. Hubo entre los monjes casos de una mística eucarística muy elevada, pero también hubo desviaciones heréticas respecto de la comunión y la Eucaristía. Sobre la praxis de la comunión, uno de los textos más famosos es la carta 93 de la segunda serie de San Basilio. Dice: nosotros ciertamente comulgamos 4 veces a la semana. El domingo, la feria cuarta, miércoles, la parasheve, viernes y el sábado. Y otros días si es la conmemoración de algún santo. Y el que alguno se vea forzado en tiempo de persecución a recibir la comunión con su propia mano, no estando presente el sacerdote o el ministro, es superfluo el mostrar que de ninguna manera es grave,
pues lo confirma con su práctica una larga costumbre. Porque todos los monjes que viven en los desiertos, donde no hay sacerdote, conservando la comunión en casa, la reciben por sí mismos. En Alejandría y Egipto, cada uno, incluso los seglares, comúnmente tienen la comunión en su casa y comulgan por sí mismos cuando lo quieren. Sobre el orden conventual en la comunión, San Jerónimo, en su prefacio a las obras pacomianas en latín, que es probablemente una de las primeras menciones en el ámbito latino de la comunión, dice: mas cualquiera que entra primero en el monasterio, se sienta el primero, va delante el primero, recita el salmo el primero, extiende en la mesa la mano el primero, comulga el primero en la iglesia, y no se prefiere entre ellos la edad, sino la antigüedad de la profesión. Es lo que aplicará como regla también San Benito en el tema del orden conventual. Después, sobre la comunión dominical, en contra de los monjes que no comulgan por considerarse indignos. Mucho más razonable es recibir los sagrados misterios cada domingo como remedio a nuestras dolencias, con humilde corazón, creyendo y confesando que no merecemos tamaño sacrificio. Casiano dirá respecto de aquellos que comulgan solo una vez al año por el escrúpulo de tener, no estar preparado, dirá que cómo se atreven a comulgar esa vez al año, creyéndose por tanto dignos, desatando en ellos el orgullo. Después, sobre la comunión dominical, Casiano dirá: pero tampoco hay que ignorar que el domingo no se celebra más que un solo oficio antes del almuerzo. En él, por reverencia a la misma asamblea y a la comunión dominical, se aplican con más solemnidad y fervor los salmos, oraciones y lecturas, y estiman con ello también que con ello también han cumplido al mismo tiempo tercia y sexta. Es una de las primeras testimonios también del reemplazo de un oficio por la celebración eucarística. Sobre la comunión diaria, Casiano dirá: con cuánta mayor pureza convendrá guardar nuestro cuerpo y nuestra alma, quienes debemos recibir a diario la carne sacrosanta del Cordero. A continuación decimos: danos hoy el pan nuestro sobresustancial, que según otro evangelista es nuestro pan de cada día. La palabra cotidiano indica que sin pan no es posible vivir un solo día la vida sobrenatural. En cuanto al término hoy, muestra que debemos alimentarnos con él diariamente y que no será suficiente haberlo recibido ayer si no se nos da igualmente hoy. Que la necesidad cotidiana que de él tenemos nos advierta que debemos hacer en todo tiempo esta plegaria, porque no hay día en que este pan no nos sea necesario para afianzarnos en nuestro hombre interior. Un ejemplo sobre la alta mística de la comunión, o un milagro eucarístico, como me mencionaba el padre Óscar. En la historia lausiaca, Palladio nos relata el caso de San Macario, que era presbítero, el cual, en el momento en que debía distribuir la comunión, se da cuenta que nunca le ha dado la comunión a la asceta Marcos. Y ve entonces, se le revela que la recibe por manos de un ángel, que la toma del altar y se la lleva. De este ángel, San Macario no pudo ver más que la mano. Y finalmente, un ejemplo de las desviaciones morales o éticas sobre la comunión. En la historia lausiaca se relata el caso del monje Valens, quien, inflado de orgullo y presunción, despreciaba incluso la comunión de los misterios, y llegando a tal punto de demencia,
que entrando en la iglesia donde los hermanos se habían reunido, dijo que no tenía necesidad de la comunión, puesto que había visto a Cristo ese mismo día, cuando en realidad se trataba del anticristo. Finalmente, la conclusión. Si bien parece haber muchos testimonios, no es un tema desarrollado con amplitud en las reglas y escritos monásticos. Muchas veces, como vimos, como temas colaterales respecto de otros temas. Era siempre vivido en comunión y semejanza de la iglesia local. La multiplicidad de variedad de formas en que se celebró la Eucaristía o se recibió la comunión. La comunión fuera de la misa fue una práctica muy extendida y muchas veces bajo ambas especies. Ahí en el texto yo les propongo una de las posibles explicaciones a la comunión bajo las dos especies sin la celebración de la misa. Muchas otras fuentes que hacen referencia al tema de la Eucaristía o de la comunión fuera de la misa no se mencionaron, a veces porque no tenía acceso directo a la fuente, otras veces porque simplemente ya eran bastantes las que se citaban. Una visión solo, se trata de una visión solo de la praxis eucarística, o sea, de cómo vivieron la Eucaristía, no del desarrollo doctrinal y teológico, que sería un tema mucho más amplio a desarrollar. En las numerosas formas en que se manifestó, siempre hubo una constante en esta praxis eucarística: el amor y la importancia de la Eucaristía en la vida de los monjes. Muchas gracias. Y perdón también por haberme pasado del tiempo. Entonces, hacemos la pausa y después, si quieren preguntar...